nuevo, muchísimas gracias a la profesora Richter por habernos invitado a compartir con ustedes un tema de la cátedra, un tema del programa del derecho al trabajo, que vamos a conversar hoy sobre la suspensión de la relación laboral. Vamos a ver un poco la normativa que establece el decreto de ley orgánica del trabajo, que sé que a esta altura del programa seguramente ya revisaron con atención sobre la inconstitucionalidad o los vicios de inconstitucionalidad que tiene esta ley, ya que le correspondiera a la Asamblea Nacional dictar la ley correspondiente con base en el mandato constitucional. Y además había una sentencia de la Sala Constitucional que también decía que era solamente la Asamblea Nacional que podía dictar una ley en materia laboral. Pero bueno, en cualquier caso es lo que tenemos. Y lo que vamos a tratar de compartir con ustedes es un poco lo que dice el decreto, ley orgánica del trabajo en materia de suspensión. Y vamos a ver básicamente dos cuerpos normativos. Primero, el decreto ley orgánica del trabajo, su normativa sobre la suspensión de la relación laboral, y unas normas del reglamento de la ley del trabajo derogada que siguen en vigencia. Como ustedes saben, cuando se deroga una ley, salvo que la propia ley derogue los reglamentos anteriores, los reglamentos quedan vigentes en tanto y en cuanto no colidan con la nueva ley. Y esa normativa en particular no colide. Realmente lo que dice es básicamente cuando la gente se debe reincorporar al trabajo una vez vencida la suspensión laboral, y unas normitas que vamos a conversar sobre el tema. Fíjense que muy probablemente a esta altura del programa ustedes habrán estudiado que el contrato de trabajo o la relación de trabajo, y probablemente también vieron una- un tema sobre la diferencia entre el contrato y la relación. En Venezuela se recoge la teoría de la relación laboral más que el contrato, con base básicamente, como ustedes ya saben a esta altura, del principio de la primacía de la realidad. A veces los contratos no dicen que son contratos de trabajo, a lo mejor no quisieron establecerse con esa finalidad, pero al haber prestación de servicio, el pago contra el pago de una remuneración llamado salario, bajo una prestación de servicio subordinada, se entiende que es una relación laboral, que el contrato diga otra cosa. Entonces, acogiendo que la legislación nuestra habla de la suspensión de la relación laboral, se acoge la autoridad de la relación, vamos a ver qué normas hay. Ustedes habrán visto probablemente a esta altura del programa que la relación laboral o contrato, si lo quieren llamar de esa manera, es un contrato bilateral porque establece obligaciones para ambas partes, sin alarmático perfecto, pero tiene unas peculiaridades singulares del derecho del trabajo que la diferencia un poco del resto de las disciplinas. Y una de esas es la que vamos a conversar el día de hoy. Hay ciertas circunstancias que se dan en la vida real y que el legislador recoge, lo cual obviamente no lo recoge todas, pero sí recoge muchos de los principios que pasan en la práctica, que hace que la relación de trabajo se interrumpa. ¿Qué quiero decir con que se interrumpa? Ustedes probablemente habrán visto hasta ahora que ustedes ya vieron el tema de la jornada de trabajo y el tema de vacaciones y bono vacacional, Jackie. Bueno, básicamente ustedes vieron que el trabajador tiene derecho a recibir una contraprestación por el servicio prestado, no solamente los días en que presta el trabajo, sino también los días en los que se hace acreedor a descansar y recibir la misma remuneración por los días que no está trabajando. Por ejemplo, quien tiene una jornada de 5 días a la semana tiene derecho a descansar 2 días. Vamos a suponer que una semana normal de lunes a viernes, una jornada ordinaria, y el trabajador descansa sábado y domingo. Él recibe el salario por todos los días de la semana. En los 5 días que trabaja, se hace acreedor del sábado y el domingo. Igual pasa con las vacaciones. Después de un año de servicio trabajado, el trabajador tiene derecho a recibir un permiso para unas vacaciones. Hay un ruido de fondo que no sé dónde viene, pero a mí me golpea el audífono. Pero bueno, estaba contándoles que, por favor, los que no quieran preguntar, cuando quieran preguntar, levanten la mano, porque de verdad quisiera conversar. Pero mientras tanto, si no pongan esto en mute, porque si no hace mucho ruido, ese eco de este lado. Yo les estaba contando entonces que el trabajador no solamente recibe salario cuando trabaja, sino también las veces en que la ley dice que debe descansar. Por ejemplo, los sábados y los domingos, los días feriados, y después de un año ininterrumpido de servicios, el trabajador tiene derecho a recibir vacaciones remuneradas, en cuyo caso él se retira del trabajo y puede empezar a prestar los servicios a disfrutar su descanso vacacional. Pero salvo eso, generalmente el ser un contrato bilateral, básicamente lo que quiere decir es que yo presto servicio, entonces me pagan el salario. Esa es parte de la bilateralidad propia de este tipo de contratos, que además son de tracto sucesivo, porque trabajo todos los días, salvo los sábados y domingos que descanso, o la época de vacación, y el vínculo laboral se mantiene. Pero sin embargo, hay algunas circunstancias que se dan en la vida normal que impiden que el trabajador preste los servicios, y en vista de lo cual él no está obligado a prestar el servicio y el patrón tampoco está obligado a pagar el salario. Y pensemos un ejemplo cualquiera. Pensemos un ejemplo que alguien amanece enfermo el día de mañana.
Después de una clase como esta, estas cosas pueden pasar, pero bueno, vamos a suponer que no les ataca tan fuerte, pero alguien se enferma el día de mañana y no va a trabajar. Si no va a trabajar, ¿qué sucede? Bueno, sucede que el patrón, porque tiene una enfermedad, vamos a suponer en este caso una enfermedad común, el patrón no tiene la obligación de pagar el salario. ¿Por qué? Bueno, porque es de nuevo, como decíamos antes, un contrato bilateral. Yo trabajo y por trabajar me pagan el salario. Y el salario se paga no solamente cuando trabajo, sino también cuando tengo derecho a descansar con base en el trabajo ya realizado. Si trabajo de lunes a viernes, tengo derecho a descansar sábado y domingo. Si trabajo un año, si hago mi prestación de servicio durante un año ininterrumpido, tengo derecho a tomar 15 días de vacaciones y un día adicional por cada año siguiente. Ustedes habrán visto esto en su momento con la profesora Richter. Entonces son los momentos en que yo ya me gané el derecho a la vacación. Yo ya me gané el derecho a los días de descanso en la semana. Entonces ahí me siguen pagando igual salario, pero es una especie de salario diferido, un salario que se paga por mandato de ley, porque no solamente se paga con ocasión de que la ley diga que tú prestaste servicio, sino en algunos casos que la ley dice que igual debes pagar. Por ejemplo, los feriados, que establece también la ley de fiestas nacionales, o que se decretan en Venezuela, también el trabajador tiene derecho a recibir el salario. Pero normalmente el salario solamente se recibe por trabajar, y eso es lo usual. Pero hay algunas circunstancias que te piden trabajar, y ponemos el ejemplo de la persona que se enfermaba. Alguien se enferma y no puede ir a trabajar, no puede ir a trabajar mañana. Entonces esa persona que se enferma dice, bueno, yo no puedo ir a trabajar, pero la pregunta es, ¿tendría derecho a recibir el pago de salario por ese día no trabajado? Y es una pregunta para ustedes, ¿qué piensan de eso si el contrato de trabajo es bilateral? ¿Qué pasa si alguien no va a trabajar? Y por favor, utilicemos la teoría general del derecho del trabajo. Es decir, al fin y al cabo, el derecho ustedes saben que es lógico, por más que hay algunas decisiones que no lo sean. El derecho siempre es lógico. Y si partimos del principio que es un contrato bilateral y que el salario se paga por trabajar o aquellas obligaciones o aquellos momentos que la ley dice que se ha ganado el derecho al descanso al no trabajar, la pregunta es si alguien no va a trabajar, ¿tiene derecho a que le paguen salario? Si mañana yo me enfermo y no voy a la oficina asumiendo que soy un trabajador subordinado a una relación laboral con mi patrón, ¿tener derecho a recibir el salario el día de mañana si, por ejemplo, no voy a trabajar? ¿Qué piensan ustedes? Buenas noches, profe. Buenas noches. Raúl, Raúl. Gracias, Raúl, por intervenir. Yo pienso que sí, lo que hay es que justificar la falta de la manera correcta. Debería acudir al médico y emitir un informe médico por ese día o un reposo si así lo merita. Entonces vamos a Gracias. suponer, Raúl, en el mismo ejemplo, no quédate conversando, en el mismo ejemplo, tú faltas a trabajar una semana o 2 semanas, te dio una gripe muy fuerte, te dio una quebrantahueso y te das 2 semanas en cama, porque te dio una gripe muy fuerte, te dio una sarampión, lo que sea, y no vas a trabajar. Tú piensas que si el patrón, si el trabajador va al médico, el médico le diagnostica que tiene una enfermedad, le da un reposo, él igual debería recibir el salario. La pregunta es, ¿por qué? Si el patrón no está recibiendo el servicio, por qué debe pagar el salario? Bueno, es una causa de fuerza mayor, ¿verdad? Este, La en fuerza la mayor es otra, contratación. la fuerza mayor es otra cosa que vamos a ver en un momento, pero vamos a Ok, quedarnos con tu ejemplo de enfermedad, no sí. cambiemos de ejemplo de enfermedad. Bueno, él debe tener en su contratación colectiva, que es lo que se hace en estos casos. En la mayoría Entonces, de estos casos, el perdona, paciente, perdona que te interrumpa, pero tú sabes que la contratación colectiva es lo atípico en Venezuela. Y no, yo no hay sí, porcentaje, pues ya no se dictan estadísticas sobre el tema, pero vamos a asumir razonablemente que solamente un 10% de la población del país tiene contratación colectiva. Y vamos a no cambiar el ejemplo. Vamos a suponer que la empresa en que él está trabajando no tiene contratación colectiva. Y vamos a suponer que faltó 1 o 2 semanas porque no pudo ir a trabajar porque estaba enfermo. ¿Es justificado estar enfermo? Es decir, es una causal justificada para no sí, trabajar. Sí, sí la sí, es. La pregunta es, sí. ¿por qué el patrón no debe pagar el salario? ¿Por qué crees tú, Raúl? Bueno, si está pagando seguro social o si descuenta el seguro social, hay una. Creo que te quedaste sin sonido y yo te dejé escuchar. ¿Ustedes lo escuchan? No, no se No, escucha. se le fue la... Sí, Te quedaste perdón, sin no me audio. escucha. Sí, decía que si el empleado en el trabajo, en la empresa, se cotiza seguro social, eh, una parte de ese salario debe pagarlo el seguro social, que creo que es el 60%, y el 30% lo debe pagar el. Bueno, no se te escucha más, pero asumí que dijiste el patrón. ¿No? ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién más levantó la mano? Rocco Farlet. Sí, profesor, yo había levantado la mano. Buenas noches. Buenas noches.
Que en principio quizás podría considerarse en efecto que de lógica, por no estar recibiendo la contraprestación, no habría una obligación de parte del patrono de tener que pagar el salario. Yo creo que acá se hace sobre todo porque sí se considera que es una circunstancia en la cual, claro, tiene que realmente evidenciarse que sea una circunstancia que impida que la persona pueda ejercer sus funciones para faltar, y aún así, claro, faltaría la justificación de por qué con esa circunstancia tenga que pagar el patrono, ¿no? Eso lo queremos pensar un poco, y muchas gracias por la intervención, igual que la de Raúl. Y por favor, le agradezco a todos los que puedan poner la pantalla, la pongan, para que si no, siento que estoy, no como en mi casa, que hablo solo y mis hijos adolescentes no me hacen caso. Entonces, les agradezco lo que puedan poner pantalla, que le incorporen al audio. Fíjense que estamos hablando de algo que si partimos de un principio general de derecho y decimos que el contrato de trabajo es un contrato bilateral, que yo te pago el salario porque me prestaste servicio, y te pago salario también porque la ley te dice que tú tienes derecho a recibirlo, como es, por ejemplo, los descansos, los domingos, como es, por ejemplo, las vacaciones. Estás poniendo un ejemplo que no encaja en el cuadro principal que estamos hablando. Entonces, en el ejemplo que estamos diciendo, estamos planteando que el trabajador no fue a prestar servicio 1 o 2 semanas porque estaba enfermo. La pregunta es si debe recibir el salario o no. Raúl nos decía al principio que sí, Arlet nos dice que no. Y lo que vamos a revisar es el por qué. Porque fíjense que el derecho del trabajo y los jueces del trabajo deben hacer lo mismo. Al final lo que debe aplicar es el derecho, lo que debe buscar la justicia. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el derecho del trabajo no es para hacer misericordia. Para esos organismos que se ocupan de eso. El derecho del trabajo es básicamente una relación privada entre dos partes, que tiene muchas normas de orden público o de protección a lo que el derecho considera el débil de la relación, el débil jurídico o el hiposuficiente jurídico, que hablaba la Escuela de Brasil, el profesor Cesarino Jr., pero más allá de eso, es un contrato como cualquier otro. Y yo particularmente siempre lo he enfocado entre los contratos de derecho privado. Yo me considero que es parte del derecho privado. Hay gente que piensa que no, que es unos derechos, derecho social, otras cosas. Cada quien puede pensar un poco lo que quiera, pero vayamos de nuevo al punto principal. Si partimos, y es cierto lo que venimos diciendo, que el patrón no te debe pagar salario por trabajar, cuando no trabajas, la consecuencia necesaria tiene que ser que no le pago de salario. De hecho, vamos a suponer que te pagan, vamos a suponer que faltaste, Raúl, 2 semanas. Y Raúl gana $1000 a la semana como gana cualquier empleado en Venezuela. Entonces él falta 2 semanas a su empleo y él recibe los mismos $2000. Esos $2000 que recibe de salario no debería ser, porque el salario es lo que te pagan como contraprestación de los servicios. Ese dinero que recibiría sería un tipo de indemnización, un tipo de subvención, un tipo de prima, un tipo de subsidio, un tipo de premio a la enfermedad, o sea, lo que la Convención Colectiva establezca lo contrario, pero realmente no debe recibir salario porque no trabajó. Entonces, si entendemos ese principio, va a ser mucho más fácil lo otro. Pero el resto de las obligaciones de la relación laboral continúan exactas. Ustedes habrán estudiado probablemente, cuando vieron los derechos y las obligaciones de las partes, probablemente estudiaron que el ruido de la moto lo escucho solamente yo, también lo escuchan todos. No lo No, escuchamos profesor, todo. sí, es el usuario Rubén Torrealba, si lo pueden colocar en mute. Y... Déjame hacer eso porque ya Mira, sabemos que... Juan Carlos, estás solo tú como administrador, porque yo no me puse como coadministradora. Cuando les fui a dar, no me puse como entonces tú los puedes callar a todo el mundo, inclusive a mí. Aprovecha, tienes la posibilidad de tenerme en silencio. Es demasiado poder para mí, no poder manejar tanto poder, pero voy a ver si puedo poner en mute a la persona, aparentemente ya lo hice, veamos. Entonces, si entendemos esa circunstancia y vemos que te pagan por trabajar y la persona no está trabajando, la respuesta es muy sencilla, no hay pago de salario. Pero el resto de las obligaciones, como les venía diciendo, se mantienen. Ustedes recordarán que hay muchas obligaciones que van más allá de la prestación de servicio y del pago de salario. Son de las obligaciones principales, comunes, las normales de una relación laboral. Pero hay muchas otras obligaciones de ambas partes. El deber de cuidado, el deber de prevención que tiene el patrón en relación con el trabajador, el deber de respeto a la persona física y moral del trabajador, el respeto debido al patrono, el deber de no competencia o no competencia desleal. Es decir, muchas de las obligaciones se mantienen. Entonces, si tuviéramos una pizarra y esto fuera una línea recta, que sería la relación laboral, que saben que nada sirve como una línea recta, tienen altos y bajos, etc. Pero asumiendo que una línea recta por un segundo, imagínense que hacemos un paréntesis dentro de la línea recta. Cuando hacemos un paréntesis, va a haber un momento que la gente no va a prestar el servicio, el patrón tampoco va a pagar el salario, pero la relación se mantiene. La línea continúa más allá de los paréntesis. Y en ese paréntesis tú no tienes que trabajar y el patrón no tiene que pagarte. Pero son solamente dos de las obligaciones, salvo algunas excepciones. Por ejemplo,
Si yo como patrón estoy obligado a darte vivienda, vamos a suponer que tú eres un trabajador residencial, lo que antes llamaba un conserje, pero sabes que la nueva dinámica del socialismo del siglo XXI le gusta cambiar los nombres a todas las cosas. Pero ustedes saben lo que es un conserje que trabaja en un edificio, ¿verdad? ¿Han visto eso alguna vez en su vida? Bueno, si el conserje trabaja en mi edificio y le provee la vivienda al conserje, cuando él está enfermo, él sigue teniendo derecho a recibir la vivienda. Si yo trabajo, por ejemplo, en un campo petrolero, que queda a más de 50 kilómetros de un centro poblado, y esa persona trabaja ahí y yo no solamente le doy vivienda, sino también le doy alimentación, esa persona no trabaja, pero no lo saco de la vivienda, ni le dejo la alimentación. Sigo dándole la vivienda y sigo dando la alimentación. Pero en el resto de los casos eso no pasa. En el resto de los casos el trabajador ordinario, normal, común, y cuando digo ordinario quiero decir un trabajador que no está sujeto a un régimen especial, que probablemente verán en su momento determinado quiénes son los trabajadores que prestan régimen especial. Pero no me refiero, cuando digo ordinario, como me dice la doctora Ricta de mí, que yo soy un ordinario, no se refiere a otra cosa. Lo que quiere decir con estas cosas es que me refiero al trabajador común. Entonces, el trabajador común, si no presta el servicio, no hay que pagar salario. ¿De acuerdo? Porque eso viene de la consecuencia inicial. Si el contrato de trabajo es un contrato bilateral sinalagmático perfecto de tracto sucesivo, al no haber prestación de servicio, al no haber ejecución del servicio que el trabajador está obligado a hacer, o en algunos casos de no hacer, porque se recuerda como cualquier cosa de obligaciones, hay obligaciones de hacer, hay obligaciones de no hacer, y en algunos casos hay obligaciones de dar. La obligación típica del patrono cuando refiere a dinero es una obligación de dar, pero en algunos casos el trabajador tiene obligaciones de dar también. Por ejemplo, en el régimen de invenciones y mejoras, en algunos que lo vamos a ver en su momento determinado cuando llegue el programa. Pero en particularmente las principales obligaciones del trabajador, que es de hacer, se suspende, se crea el paréntesis. ¿Y por qué se crea este paréntesis? Bueno, porque hay una circunstancia de hecho que hace que el trabajador no pueda prestar el servicio. Pero la relación se mantiene exactamente igual, solamente que no hay prestación de servicio, no hay pago de salario. Por supuesto, como dice Raúl, que probablemente va a ser muy buen abogado, si empezamos a cambiar los hechos a la pregunta, puede haber una respuesta diferente. Él dice, no, que en esta empresa hay contratación colectiva, en el cual pagan dinero, aunque la gente no trabaje. Bueno, podrán pagar dinero, pero salario no es. Entonces, y el patrón de pagar una parte, el seguro social de pagar otra. Ese es otro tema. Pero de nuevo, cuando la gente no está trabajando, la remuneración que recibe, salario no es. ¿Queda más o menos claro el concepto? ¿Tienen alguna duda? Si no hay dudas, si entendemos ese principio, lo que tenemos que tomar en consideración son un par de aspectos relacionados con el tema. Por ejemplo, ¿qué sucede durante ese paréntesis? ¿Se toma o no en cuenta para la relación, para el cálculo de beneficios laborales? Número uno. Segundo, ya que sabemos que no es salario lo que se paga, cualquier tipo de cosa que se pague, ¿qué es entonces? Tercero, cuando se acaba la relación laboral es igual para todos los casos, o puede ser diferente para otros tipos de casos. Y eso es un poco lo que recoge el decreto. Fíjense que el decreto, en buena parte, en materia de suspensión de la relación laboral, en un 95% de contenido, es muy parecido a lo que estaba en la legislación anterior. Y hay un trabajo muy interesante, que además fue la tesis doctoral del doctor Martín Urdaneta, que hablaba sobre la suspensión de la relación laboral. Y eso que son hoy en día 4 o 5 artículos, en aquella época eran 2, y él hizo un libro entero de explicar todos los efectos de la relación laboral, que vale la pena revisarlo. Y probablemente ustedes estudiarán, hoy en día tienen en el aula virtual, entiendo, el estudio analítico del doctor Alfonso Guzmán, y puede también revisar la obra del doctor Caldera sobre el tema, que lo trata bien. Y no ha cambiado para nada después de 50 años el tema laboral. Yo compartí con ustedes, entiendo que se puso en el aula virtual, un material de apoyo que servía como cualquier lo que dice la normativa legal. Eso está colgado en el aula virtual, ¿verdad, Jackie? Entonces, al ser así, yo lo que voy a hacer es que voy a compartir mi pantalla. ¿Ustedes la ven? Sí. Perfecto. Vamos a hacer algo entonces. Fíjense que yo entonces lo comparto en esta pantalla. Es un poco la normativa, pero la normativa para que la conversemos y la hablemos. ¿Esto de qué trata? Esto trata de la suspensión de la relación de acuerdo con el decreto y el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Les contaba que el reglamento sigue vigente porque no ha sido derogado y las normas de relación de suspensión son exactamente aplicables a lo que vamos a hablar acá. ¿Qué nos dice la ley? Bueno, la ley te dice claramente, para que no haya ningún tipo de duda, el decreto, que te dice en el artículo 71, la suspensión de la relación de trabajo no pone fin al vínculo laboral entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que la relación se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que la relación se mantiene y que las obligaciones siguen siendo exactamente igual, solamente que dos de las obligaciones principales, como es la prestación de servicio y el pago del salario, no ocurren. Ahora, ¿cuándo ocurre esta suspensión de la relación laboral?
Ustedes saben que nosotros somos hijos de la cultura civilista, de la cultura de poner todo por escrito, lo cual no siempre es fácil, porque uno no puede decir cuáles son las causales de suspensión, dice de hecho el decreto ley, repitiendo lo que dice la ley orgánica del trabajo. Establece en el artículo 72 cuáles son los supuestos en los cuales hay suspensión de la relación de trabajo. Pero podría haber otros que no están acá, pero vamos a conversar en un momento determinado. Y vamos a ver cuáles son los primeros. Bueno, la primera es la más sencilla de todas, la incapacidad del trabajador, hasta por 12 meses, que derive de padecer una enfermedad ocupacional o sufrir un accidente de trabajo. Ustedes han estudiado ya los accidentes y las enfermedades profesionales. No sé si han visto eso a esta altura del programa. Bueno, les puedo contar. En Venezuela hay una legislación especial sobre la materia, que se llama Ley Orgánica de Prevención, Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo, que establece lo que es un accidente de trabajo y que es una enfermedad profesional. Para que lo tengan fácil, cualquier cosa que ocurra con ocasión de la prestación del servicio, y por ejemplo yo me enfermo, porque vamos a suponer que trabajo bajo unos techos de asbestos en algún lugar y me agarro una enfermedad pulmonar. Como eso lo agarré trabajando con ocasión del trabajo, se considera una enfermedad de trabajo. Vamos a suponer que alguien tiene una enfermedad infectocontagiosa en el centro de trabajo y yo con mi compañero de trabajo me la contagia. Es una enfermedad de trabajo. Pero también pueden ocurrir accidentes. Y usted sabe que la ley distingue un poco entre lo que es una enfermedad, un padecimiento, una lesión física, psicológica, con ocasión de un agente dañino, de lo que es el accidente. ¿Saben lo que es un accidente? ¿Quién me puede definir lo que es un accidente? Y relacionarlo con el trabajo. Yo cuando comparto la pantalla todos se quedan callados, porque si es así, la dejo compartir rápidamente. Profesor, no sé si es a mí, pero se está interrumpiendo y algunas veces uno pierde porque se interrumpe su charla. ¿Los demás me Y escuchan bien o es solamente, los demás me oyen bien? Asumiendo que me oyen bien, el ejemplo que estoy diciendo es que me den un ejemplo de un accidente de trabajo. ¿Qué es un accidente? Eso es lo que estaba preguntando. Luna, ¿tú quieres explicar lo que es un accidente? Cualquiera lo puede explicar. Cualquiera que me quiera un ejemplo de un accidente. Mi madre decía que yo era un accidente, por ejemplo, pero vamos a llevar esta relación laboral. ¿Qué es un accidente? Profesor David Rodríguez, ¿me escucha? Con claridad, David, gracias por intervenir. Accidente vendría a ser considerado como todo hecho repentino que ocurre en el medio ambiente de trabajo, pues algo que no se tenía previsto por una incidencia o por una ocasión, una causa dentro del trabajo. Por Es ejemplo, algo repentino. ¿qué es un accidente? ¿Cómo definir el accidente? Eso es un evento repentino, un evento inesperado, que a veces no se puede prever, a veces sí, y que puede provocar daños o lesiones, básicamente en eso termina siendo, ¿verdad? O consecuencias negativas por cualquier causal. Por ejemplo, yo estoy trabajando, voy a entrar a la Facultad de Derecho, y los obreros que están trabajando, reparando la universidad, no colocó bien un ladrillo y me cae en la cabeza. Fíjense que me va a desperdiciar un ladrillo y me parte la cabeza. Bueno, en ese momento es un accidente que ocurre con ocasión del trabajo, ¿de acuerdo? Y van a ver en su momento, vamos a ver una clase sobre la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo, pero vamos a decir que hay enfermedades que son de trabajo y enfermedades que no lo son. En el ejemplo que dábamos anteriormente, cuando alguien le da una gripe normal en su casa, eso no es una enfermedad de trabajo. Pero si yo me la contagio en la oficina, sí lo es. Solamente que la ley dice que los accidentes y enfermedades ocupacionales no son solamente aquellos que ocurren en el centro de trabajo, sino que puede ocurrir durante la jornada laboral. Vamos a suponer que yo soy un vendedor, yo tengo que ir de sitio en sitio trabajando y con ocasión del trabajo agarro una enfermedad o me ocurre un accidente. Pero también la ley prevé que se considera accidente o enfermedad ocupacional aquel que ocurre camino al trabajo o de regreso al trabajo, siempre queda el centro, la ruta habitual de ir a la oficina. Por ejemplo, yo trabajo en el municipio, yo vivo en el municipio de Chacao y tengo que trasladarme a la ciudad universitaria. Si en ese momento que yo voy mi ruta normal de mi casa a la universidad, alguien, por ejemplo, me choca, bueno, en el caso mío, si soy un pésimo conductor, probablemente sea el que choque, es un accidente. Y la ley lo considera accidente de trabajo. Y vamos a ver que muchos accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales traen consecuencias para el patrono que no haya previsto adecuadamente o que no haya dado las instrucciones precisas para tratar de evitar la enfermedad o prevenir la enfermedad o el accidente. Pero por más que uno lo pueda prevenir, por más que uno lo pueda advertir, a veces los accidentes y las enfermedades ocurren de todas maneras.
En cualquier caso, tiene que ver con un accidente, este evento inesperado que estaba hablando Raúl hace unos minutos. No es Raúl, perdón, ¿cuál es tu nombre? El que habló ahorita. David Rodríguez, profesor. David, gracias David. Este evento inesperado que ocurre, que no se podía prever, pero que te provocó un daño. Entonces, todo lo que tenga que ver con el trabajo, o en la ruta normal del trabajo, en la ruta regresada al trabajo, se considera un accidente o una enfermedad ocupacional. ¿De acuerdo? Y la ley dice que en caso de que haya un accidente o una enfermedad ocupacional, que el trabajador quede incapacitado para prestar el servicio, hasta 12 meses se considera un accidente o una enfermedad de trabajo y el trabajador no está obligado a prestar el servicio. ¿De acuerdo? Pero hay otro supuesto que la enfermedad o el accidente no tiene nada que ver con el trabajo. Yo me voy a pasear el fin de semana con una amiga, me voy a comer golfeado en el Junquito y tengo un accidente en mi moto un sábado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con mi prestación del servicio. Y si tengo un accidente o una enfermedad, también ocurre lo mismo, que me imposibilita prestar el servicio. O vamos a suponer que durante la pandemia alguien está en su casa y un vecino te pega el COVID. ¿Es una enfermedad de trabajo? No, ¿verdad? Porque no ocurrió con el centro de trabajo. Entonces, para identificarlo muy fácil, ocurre en el centro de trabajo con ocasión de la prestación del servicio, inicio de la terminación, es accidente o enfermedad ocupacional. Si el accidente o enfermedad que te incapacita para trabajar ocurre en otro lugar, es lo que le habla una accidente o una enfermedad común. ¿Lo ven? Entonces, el segundo supuesto de la ley. El primero, una incapacidad con ocasión de una enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo. Y el segundo, una incapacidad del trabajador siempre que no derive siempre que sea de una enfermedad común o un accidente común. Quiere decir que no es un accidente de trabajo. ¿Quedó claro esto? Esas son dos causales en suspensión. ¿Qué más? ¿Qué sucede? Fíjate que la ley le pone un límite. La ley dice siempre que esta incapacidad dure hasta 12 meses. ¿Ustedes saben de quién es este ruido ahora para hacerlo mute? Es de Ariana. Gracias, entonces. Dice que yo no sé si es mejor que tú seas administrador y mandes a caer a la gente porque uno tiene más experiencia que yo haciéndolo. Disculpe, se me activó el micrófono porque se me está atorando la conexión, o sea, me dice que está inestable el internet. Entonces cada rato le tengo que estar dando la pantalla, disculpe. Buenísimo, le quitas el sonido, por favor. Sí. Entonces, la pregunta decíamos que el accidente o enfermedad ocupacional puede durar hasta 12 meses. Tú estás incapacitado para prestar servicio durante 12 meses. Pero, ¿qué pasa si la enfermedad se prolonga? ¿Qué pasa si esto ocurre más de 12 meses y la gente dice que no puedes trabajar? Vamos a suponer que la enfermedad que te dio una enfermedad de tal magnitud que ocurrieron 12 meses, una enfermedad común, te dio una enfermedad de estas graves y no puedes trabajar. ¿Qué sucede al mes 12? Al mes 12 sucede que se acaba la suspensión, porque la ley le pone un límite. La ley dice un límite de 12 meses. Si más allá de 12 meses tú ya no puedes seguir prestando servicio, se acaba la suspensión y ocurriría, si el patrón así lo quiere, una terminación por causas en la voluntad de las partes, porque alguien se enfermó, etc. Porque ustedes vieron probablemente que la relación de trabajo es una relación consensual también normalmente como parte de los contratos, pero la relación de trabajo también puede terminar por diversas causas. La relación de trabajo normalmente acaba por voluntad unilateral, cuando el trabajador renuncia o cuando el trabajador se retira, como hablan en medio legal, o el patrón lo despide, por voluntad común, que nos ponemos de acuerdo en terminar, hacemos un mutuo acuerdo para terminar el contrato, que es lo que la legislación, la doctrina venezolana llama el mutuo disenso. Nos ponemos de acuerdo para terminar. O a veces causas en la voluntad de las partes. Por ejemplo, la empresa quiebra. Por ejemplo, hay un deslave como ocurrió en La Guaira, los restaurantes que estaban ahí pues desaparecieron. Por caso fue esto fuerza mayor, un terremoto. O sencillamente porque alguien se muere. Pero tú querías comentar algo, Rey. Adelante. Sí, que lo que iba a comentar, profesor, es que siento que, bueno, entendiendo que estamos hablando de un contrato bilateral, sinalagmático perfecto, pues también se podría hablar de que hay una pérdida del objeto, ¿no? Porque se sobreentiende que el interés que tiene el empleador, el patrono, es la contraprestación del servicio. Entonces siento que al haber una incapacidad que ya no le permite a la persona ejercer sus labores, pues podría haber una pérdida allí del objeto del contrato. O inclusive podrías decir que hay una pérdida de la causa para el trabajador de seguir prestando servicio, porque a lo mejor si se derrumbó, se destruyó la compañía, pues ya no existe la causa por la cual tú querías prestar servicio en ese lugar. Pero tú sabes que en materia laboral la gente es extremadamente sensible con los nombres, con los nombres, con la terminología. Entonces no le gusta asimilar a la persona un objeto nunca.
Entonces, no se lo usa de manera, pero tienes razón, no es objeto del contrato porque no me puede prestar servicio, punto. Tan sencillo como eso, porque sí, la misma teoría del principal, que es la teoría del contrato. Pero David quería preguntar algo adicional. Profesor, del caso, ¿cómo se encuadraría el caso en que se fue de aquí DirecTV y la empresa Kellogg's? Hay una terminación, porque no es una terminación establecida, sino que sencillamente pautaron o dijeron, nos retiramos por esta situación y chao. Los empleados, Entonces, ¿cómo quedaron? ese es un cierre A ilegal. eso me refiero. O sea, generalmente cuando ocurren cierres ilegales, y a veces la gente se encuentra obligada a cerrar ilegalmente, porque ellos van a pedir un permiso al Ministerio del Trabajo para pedir reducción de personal y no te autorizan la reducción de personal. O llega un momento que ponte tú que a los directivos de cualquiera de esas compañías que estás nombrando tienen que pagarle vacuna a una cárcel cercana. Y dice, bueno, hasta acá, ¿sabes? Tú llegas hasta cierto punto y sencillamente pues me voy. En caso que eso ocurra, hay una terminación por causa del patrón. O sea, no es por mutuo acuerdo, porque el patrón no quería terminar la relación laboral. Hay un despido ilegal, si lo quieres llamar, puedes llamarlo de muchas maneras, pero no es una suspensión. Lo que estamos hablando acá es de suspensión en particular y podemos hablar de terminación si quieres en su momento. Que de hecho creo que es el tema que le sigue a esto, la terminación, pero yo ahora nada más de suspensión. Entonces te explicaba que a los 12 meses el contrato se acaba. El contrato se terminó, si la gente no puede prestar servicio, dependiendo de cómo haya acabado, porque puede pasar que el contrato se suspende por 12 meses y el trabajador queda discapacitado. Vamos a suponer que el trabajador era un repartidor de mensajería en la oficina y queda discapacitado y ya no puede caminar. Bueno, ¿eso le impide a repartir cosas en silla de ruedas? No, no se lo impide. Lo que en su nueva posición, el patrón está obligado a adaptarse a esa discapacidad del trabajador con ocasión de una enfermedad ocupacional y ponerlo a trabajar en un trabajo que esté acorde a sus nuevas condiciones. Entonces vamos a ver eso en un momento determinado. Pero lo que estoy hablando acá es cuando el contrato se termina. Es el segundo supuesto. Lo primero tiene que ver con enfermedades generales y el segundo con enfermedades ocupacionales, que es lo que acabamos de ver. El tercer supuesto que prevé la ley, la licencia de maternidad y la licencia de paternidad. Acá en Venezuela, probablemente como habrán visto en su momento, la mujer tiene derecho a recibir un reposo prenatal y un reposo postnatal, que son 6 semanas antes del parto y 12 semanas después del parto. Ustedes lo habrán visto probablemente en su momento. Pero más allá de esto, tienes una licencia cuando tienes un niño, cuando acaba de nacer un niño, también hay licencia en caso de adopción de niños menores de 3 años, en que el trabajador no tiene que prestar el servicio. Y en esos momentos el patrón tampoco tiene que pagar el salario. Simplemente la razón se mantiene. En el caso de las mujeres es 26 semanas. En el caso de la paternidad son 14 semanas. Yo debo decir además que yo tengo 4 hijos. Entonces yo tenía como 56 días de reposo, que nunca agarré ninguno. Pero en cualquier caso les quiero decir que la ley establece actual, y eso es la ley de la maternidad y la paternidad, pero lo recogió el decreto ley orgánica del trabajo, que en caso de que nazca un niño, pues tiene derecho a 26 semanas la mujer y 14 días de licencia de paternidad el hombre. ¿Tiene una pregunta, David, o tienes la mano levantada de antes? Fue de antes. No sé si Perfecto. se quita automático. Sí, tú lo puedes quitar, dice lower hand, ¿no? Así como te subes la mano, la puedes bajar también, pero no importa. Yo sé que fue de antes, no hay problema. Entonces, voy a poner este tipo de galería para verlo mejor. Listo. Entonces te decía también que es el segundo supuesto, ¿de acuerdo? Ya vi el tercer supuesto. Primero vimos enfermedad ocupacional o no ocupacional, de trabajo o enfermedad común. Segundo supuesto, licencia de maternidad y paternidad. Pero hay otros supuestos. ¿Cuáles son los otros supuestos? El decreto te habla del servicio militar, porque alguien tenga la mala suerte de prestar servicio militar o servicio civil. Durante el servicio militar o el servicio civil, también se suspende la relación laboral. La ley también establece como característica de suspensión la huelga. La huelga, en este caso quiero decir la huelga legal. Es decir, la huelga siempre y cuando se cumplen los requisitos previstos en la legislación laboral. Ustedes no han estudiado huelga todavía, ya que voy a hablar un poco sobre eso. Bueno, ustedes verán en su momento, que es No el tema hemos, más... no hemos estudiado todavía, pero algo Vamos, hemos hablado. lo vamos a ver en Todavía su nada. momento. La huelga es uno de los momentos estelares del derecho colectivo. Ustedes saben que esta diferencia de subordinación entre patrón y trabajador que existe por forma natural, en materia de derecho colectivo las fuerzas tienden a equipararse. Y el trabajador tiene un medio ilícito que es para suspender colectivamente las labores si el patrón no sigue tomando o no deja de tomar ciertas actitudes o ciertas conductas que los trabajadores le piden, inclusive que no quieren negociar una convención colectiva, en cuyo caso la gente la obligan a negociar y tienen que negociar. Eso tiene un procedimiento
Al fin y al cabo, hay gente que define la huelga como un medio ilícito de violencia. ¿Qué quiero decir yo con esto? La ley me establece que si yo no presto servicio porque el patrón está tomando una actitud ofensiva o ha tomado una actitud de no negociar o de negociar ofensivamente o hacer cosas inapropiadas, el centro de trabajo se puede parar. La huelga, piensa un poquito en la huelga, un concepto general, y la huelga dice que si tú seguiste el procedimiento legal ordinario, porque la huelga tiene su procedimiento legal, la huelga dice que los trabajadores, bueno, realmente los sindicatos deben presentar ante la Inspectoría del Trabajo un pliego de peticiones, no es más que un escrito, solamente lo estoy llamando con medio antiguo, un pliego, un escrito en el cual dicen cuáles son las acciones que el patrón está tomando y que él debe tomar o debe dejar de tomar, o por ejemplo, celebrar una convención colectiva. Se le presenta eso ante la Inspectoría del Trabajo, el Inspector del Trabajo cita al patrono y nombra lo que se llama una junta de conciliación. Una junta de conciliación que tiene un lapso previsto en la ley para que traten de llegar a un acuerdo y no se suspendan colectivamente las labores de la empresa. Si no se llega al acuerdo en el lapso previsto, y básicamente la ley lo que establece es que desde que presenta un escrito hasta que está de la huelga debe pasar mínimo 120 horas. Pero sobre esto la profesora Richter le explicará muchos casos vividos en Venezuela, unos casos muy interesantes, donde la gente presenta el escrito de solicitud de huelga y la inspectoría no lo admite, o el Ministerio del Trabajo no le da curso. Entonces te convierte en una situación sumamente complicada, porque dice, bueno, entonces ¿cómo puedo ejercer mi derecho a huelga que está constitucionalmente establecido si no deja de correr los lapsos, si no notifican al patrono? Y sobre eso la doctora Richter tiene muchísimos ejemplos que les explicará en su momento. En cualquier caso, lo que quiero decir es que en caso de huelga hay una suspensión de relación de trabajo. Los trabajadores no prestan el servicio y el patrón no paga el salario. Pero claro que la huelga no puede ser indefinida, no puede ser por siempre. De hecho, los libros venezolanos muestran, la doctrina venezolana, que la huelga petrolera indefinida que ocurrió en Venezuela en la década de los 30 fue una huelga fracasada. ¿Y por qué fracasó? Bueno, porque se podrá imaginar que si la gente vive de su trabajo normalmente, cuando una huelga indefinida, estoy 2, 3, 4, 5 meses sin trabajar, pues entonces, ¿qué pasa con el centro? La gente suele renunciar a la huelga y buscar otra cosa. Pero es un medio que verán en su momento en muchos detalles. Pero en cualquier caso, la huelga legítima suspende la relación laboral. ¿Qué otra causal está prevista? La privación de libertad. Si te privan de libertad, siempre y cuando no se dicta una sentencia condenatoria, vamos a suponer que se llevan a David detenido por averiguaciones una semana. Mientras no haya tendencia condenatoria, la relación laboral se mantiene. Él, por supuesto, no puede prestar servicio porque está detenido y el patrón tampoco debe pagar salario. La ley también establece un supuesto muy peculiar. Dice que es permiso para cuidar al cónyuge, a tu pareja, yo en general no es ser cónyuge legal, puede ser cualquier tipo de pareja o relación conjugal que exista, o a tus ascendientes y descendientes del primer grado de consanguinidad. Es decir, yo puedo pedir una licencia para cuidar a mis padres o para cuidar a mis hijos. Porque a veces quien se enferma no es uno, ¿verdad, Raúl? A veces quien se enferma es tu esposa, a veces quien se enferma puede ser tus padres, pueden ser tus hijos. Ahí tienes una licencia también para no trabajar. Pero claro, todas estas licencias que estamos hablando, tanto las enfermedades comunes como enfermedades ocupacionales o como ese tipo de licencia, el patrón tiene que estar notificado que eso ocurrió. Porque no solamente que me enferme, sino que además yo vaya al médico adscrito a la Seguridad Social para notificación y le haga saber al patrono que yo estoy enfermo o que estoy cuidando a mi esposa o que estoy cuidando a mi hijo pequeño o que estoy cuidando a mis ascendentes o descendientes. Y hoy en día es muy fácil comunicarse, uno manda un WhatsApp, uno manda una foto, hay muchas formas de hacerlo saber. Pero para que se mantenga la suspensión de la relación laboral, el patrón tiene que estar notificado de la circunstancia legal que te impide trabajar. Porque si no, podría pasar que alguien se escapa 3 días a la semana porque, qué sé yo, David se va con su novia 3 días de semana a Morrocoy y dice, no, lo que estaba era enfermo. Y claro, publican todas las redes sociales las fotos que estaban en Instagram, en todos lados disfrutando, y el patrón dice, ¿cómo que está enfermo? Está pasando todas estas cosas. Pero si él consigue un reposo, él podría decir, bueno, pero es que me mandaron un reposo a descansar y yo descanso en la playa. Pero más allá de eso, lo que quería decir es que el reposo tiene que ser notificado al patrono para que sea una suspensión. Porque si no, ustedes saben también que si el trabajador falta injustificadamente 3 días del trabajo, es causal de despido. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que enervar y hacerle saber al patrono que tengo una causal que me impide prestar el servicio. Igual pasa, en mi opinión, en el caso de los permisos para cuidar al cónyuge, los ascendientes o descendientes. Y a veces vamos a suponer, y ponemos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo la buena suerte que se enferma mi suegra, por ejemplo? ¿Tengo permiso de ir a cuidarla? Ahí dice, el trabajador, el cónyuge, sus ascendientes o descendientes, ¿tendrá derecho a cuidarla? Probablemente sí, yo la cuidaría. Y cada vez que se sienta mal, le digo, por ejemplo, si empieza a ver la luz al final del túnel, le digo, sigue la luz. No, profesor, no debería tener permiso para cuidarla.
pero yo no, ¿y por qué? Bueno, aparte que obviamente sería un pecado, pero ¿por qué? Mi suegra entra entre los ascendientes por Consanguinidad. consanguinidad. Bueno, ustedes no saben la No, enfermedad que, pienso que ustedes no saben no, por qué afinidad, clase de sí. enfermo soy yo, si estoy casado con un consanguíneo o no, pero normalmente no lo es, ¿verdad? No, ese es por afinidad, no corresponde. Además, ustedes saben que la ley es tan sabia que además el vínculo de afinidad nunca se rompe. Yo por eso tengo como 6 suegras. Pero más allá de eso, lo que la ley es muy clara. Habla del cónyuge, los ascendientes o descendientes dentro del primer grado de consanguinidad. Otro supuesto. Bueno, te dice la ley que pasa en el caso del trabajo de educar a un familiar, que las partes deben acordar el tiempo y por cuánto tiempo va a ser. Entonces, si una persona tiene un trabajador, un hijo enfermo, y uno se dedica a cuidar al hijo, sería un poco raro que te despiden por eso. Pero al mismo tiempo también es extraño que te paguen el salario. Entonces, la convención colectiva y los usos y las costumbres de las empresas empiezan a atemperar estas cosas de la ley. Y puede ser que la convención colectiva te diga que en caso que tengas que cuidar a tu ascendiente o descendiente, igual te van a pagar una remuneración. Pero vamos a hablar un momentito sobre eso en unos segundos. Vamos a terminar de ver los supuestos. Por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en el primer escritorio que trabajé al principio de mi carrera, los primeros 10 años de mi carrera, yo me fui un año a estudiar al exterior. En aquella época había becas de Fondo de Cucho y había un programa que se llamaba Premio de la Excelencia, que era el premio José Félix Rivas, en los que nos graduaban de primero, los que se graduaban de primero le daban un premio, le daban una beca para estudiar afuera. Yo estaba trabajando y le dije, mira, me dieron una beca para estudiar afuera, me dieron una beca por un año, me fui un año a estudiar, después conseguí trabajo con esa misma empresa, pero en el exterior, me dieron un permiso más de un año para trabajar, y durante ese tiempo fue una suspensión de la relación laboral, ¿de acuerdo? No pasó nada, yo no prestaba servicio, pero el contrato de trabajo se mantenía, solamente que no había prestación ni pago de salario. Eso es lo que había leído, una licencia por el patrono para que actividades de estudio u otras finalidades de interés. Esto de otras finalidades de interés se presta para cualquier cosa, como ustedes podrán imaginarse, no tiene que ser necesariamente estudio. Y después, por último, te establece la ley un supuesto muy peculiar, y digo muy peculiar por la forma como está. La ley te habla, como suelen hablar en todas las cosas en derecho, el caso fortuito de fuerza mayor. Y es normal, ¿verdad? Porque si hay un terremoto y se cae el edificio donde yo estoy, las calles no puedo circular, ¿cómo yo puedo ir a trabajar? Si hay, ustedes saben lo que es caso fortuito de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, pues, hay que explicar esto a cuarto año de la carrera. Estos eventos de naturaleza imprevisibles e indetenibles que ocurren y traen como consecuencia directa la paralización del centro de trabajo. Pero quizás todos son muy jóvenes, pero en el año 99 en Venezuela hubo un deslave, en La Guaira. En el año 67 hubo un terremoto, pero en el año 99 hubo un deslave. El agua se llevó los centros de trabajo, hubo zonas en La Guaira que desaparecieron completamente, Caraballeda desapareció, negocios que están en el país desaparecieron. La ley establece que en esos casos no hay que prestar servicio tampoco. Pero la ley establece una cosa muy peculiar. Dice el decreto, que lo cual también está en el reglamento, que debe ser autorizado por la Inspectoría del Trabajo entre las 48 horas siguientes a su ocurrencia. La pregunta es, ¿a quién se le ocurre semejante artículo? ¿A quién se le ocurre que de repente un deslave, un terremoto, y la gente en medio del temblor y la sensación social va a ir un momentico a la Inspectoría para que le dé un permiso para suspender? Esto tenía otra finalidad. Esta finalidad lo que tenía cuando hubo, por ejemplo, el paro cívico nacional en el año 2001, en el año 2002, que se paró todo el país con un fin netamente político, y bueno o malo se lo decide cada quien, pero se paró el país. Dijeron, bueno, que hay caso fortuito de fuerza mayor, porque hay un paro cívico nacional. La pregunta es, ¿el paro cívico nacional es un caso fortuito de fuerza mayor? Y por eso crearon ese tipo de normas que dijeron, bueno, tienen que pedirle permiso a la inspectoría. Pero normalmente, cuando ocurre una tragedia que se considera caso fortuito de fuerza mayor, obviamente esta norma que dice que pedir permiso a la inspectoría es letra muerta. Pero además establece un supuesto adicional que pusieron en el reglamento del 2005 y que recoge la ley, que dice que si esta caso fortuito fuerza mayor dura más de 60 días, el trabajador puede retirarse justificadamente. Y esto es una cosa muy extraña, porque ustedes recordarán, como hablamos hace unos minutos atrás, el contrato de trabajo puede terminar por voluntad unilateral, voluntad común o causas en la voluntad de las partes, como cualquier tipo de contrato. Pero cuando habla de voluntad unilateral, la ley al despido es lo que hace el patrono y el que hace el trabajador la ley llama retiro. Nosotros normalmente en el lenguaje coloquial le llamamos renuncia, porque así somos los latinoamericanos, los caribeños, somos románticos, utilizamos términos que son a veces distintos a lo que establece la legislación. Y a veces habrán estudiado, como decían Regelo y Blanco, he renunciado a ti, no era posible, fueron vapores de la fantasía. Pero al final, el derecho al trabajo le cambia el nombre y lo llama retiro. Y cuando hablas de retiro, hay dos formas de retirarse.
Una forma que es injustificada, es decir, no tengo una basada en ley, simplemente me voy porque no te aguanto más, o porque no quiero estar más contigo, y no estoy hablando de mis causales, las cuales me han votado a mí varias veces y me han maleteado a mi casa, me refiero a la relación laboral. Simplemente no quieres estar más con las personas, no quieres prestar más servicio en ese lugar y te retiras. El retiro puede ser injustificado o justificado, pero la diferencia es importante, porque cuando la ley le dice al trabajador que se puede retirar justificadamente, por ejemplo, el patrón le faltó el respeto y la consideración debido, por ejemplo, hubo un accidente o el patrón dejó de tomar una medida que debía tomar con relación con la prestación de servicios y situaciones inseguras, y el trabajador se retira justificadamente, tiene derecho a recibir indemnizaciones por despido. Y esa es la diferencia fundamental. Cuando yo me retiro justificadamente, como por ejemplo, yo hago lo que la gente llama el despido indirecto, que no es más que un retiro justificado. El patrón me baja el salario, entonces yo me retiro de la empresa. Y al retirarme tengo derecho a recibir las indemnizaciones por despido. Lo que dice la ley, particularmente, de una forma muy curiosa, que también lo establece el reglamento, que después de 60 días de caso fortuito o fuerza mayor, el trabajador se puede retirar justificadamente del empleo. Y yo ahí considero que cuando dice justificadamente quiere decir que se puede retirar e irse de la empresa, no que el patrón tenga que pagar indemnización por despido por caso fortuito o fuerza mayor, porque sería absurdo. Y al final, como le dije al principio, el derecho siempre es lógico, más allá que haya decisiones absurdas. Pero Arlet quería hacer un comentario. Sí, profesor, el comentario que iba a hacer era que, por lo menos, bueno, nosotros vivimos el contexto de la pandemia. Por ejemplo, querrás decir más que, porque por lo menos no es verdad, Salco, vas a decir por lo más Sí. algo. Por ejemplo, ¿qué ibas a ejemplificar? Cuenta. Sí, que en ese caso también se aplicaría de igual manera por el tema de la pandemia, en ese contexto, esto de los 60 días donde se pudiese retirar. Perfectamente bien, si tú ves la norma de la ley, y hubo un caso, hubo una pandemia, y de hecho, el COVID es un excelente ejemplo, es algo que la gente hablaba. Mira, cuando empezó todo el COVID, a mí me invitaron, porque a veces la gente tiene el mal gusto de invitarme a dar charlas sobre temas y asuntos laborales, y me llamaron a una cámara empresarial para explicar las consecuencias laborales del COVID. Y yo decía, mira, el COVID tiene como consecuencia necesaria directa la interrupción masiva de labores, puedes incluirlo en caso de fuerza mayor si prefieres, pero durante el COVID no hay que pagar el salario. Eso causó revuelo en la sala donde estábamos conversando. Fue por una conferencia por Zoom. De hecho, yo estaba acá en mi casa como hoy y veía a todo el mundo, pero ¿cómo es posible? Claro que me tienen que pagar, no es culpa que mía que no pueda trabajar. Y yo contestaba, bueno, ¿y será culpa del patrón entonces? Porque él tampoco está trabajando. Él tampoco está recibiendo el servicio ni está ejecutando su labor. ¿Por qué hay que pagar? Bueno, porque es lo justo. De nuevo, la gente empieza a involucrar la misericordia con el derecho. No, que lo que tenía que pasar es que en un país donde existiera una buena seguridad social, en caso del COVID, el Estado te mandaba dinero. Como de hecho pasó en los lugares más insospechados. Si habláramos, por ejemplo, en Europa, era lo normal que pasara, porque son países con una seguridad social muy avanzada, igual que pasaba en el Canadá. Pero en Estados Unidos, que es el prototipo del país donde se aplica el capitalismo salvaje, el gobierno mandó, no solamente a gente que se quedara en su casa, sino le mandaba un cheque a todos los trabajadores todos los meses para que pudieran vivir y subsistir, pero lo pagaba el Estado, no lo pagaba el patrono. Algunos patronos lo quisieron pagar voluntariamente, pero no era una obligación legal porque no estaba recibiendo servicio. El Estado mandaba el dinero. Y además se convirtió en un problema grande porque mandaba tanto dinero que los trabajadores, y para eso es parte de la causal de la inflación americana que hay hoy en día, que a veces un trabajador recibía $1.500 al mes. Y si tenía él y su pareja o su esposo, o lo que tuviera junto con él, eran $3.000. Entonces te empezaste a encontrar que cuando se acabó el COVID, mucha gente no quiere volver a trabajar porque estaba recibiendo más dinero de esa forma que trabajar. Pero respondiendo a tu pregunta, que me hiciste hace unos minutos, Arlet, es exactamente así. Durante el COVID, y es el ejemplo que vamos a ver al final de la clase, hay una suspensión colectiva de labores, como cualquier pandemia que pudiera haber como ocurrió en Venezuela a principios del siglo XX con la fiebre española, que también ocurrió acá en Venezuela, simplemente una suspensión colectiva, una pandemia. Pero como hay suspensión colectiva, yo no tengo que pagar de servicio, él no tiene que pagar el salario y lo que tiene que haber es una seguridad social fuerte, de manera que te pague los salarios, la porción del salario que tenés que haber recibido de acuerdo con las cotizaciones hechas y te dé asistencia médica y hospitalaria. Y eso es lo que ocurre en esos casos. Ahora la pregunta es, al mes segundo, trabajé 1 o 2 meses, paré 30 días, 60 días, y la ley me dice que puedo retirarme justificadamente. Perfecto, te puedes ir, das por terminada la relación laboral. Pero la pregunta es, ¿debe el patrono pagar indemnizaciones por despido por una suspensión de 60 días? La respuesta tiene que ser que no. Pero siempre te vas a conseguir personas que leen la ley y la interpretan a su mejor leal saber y entender. Y dices, claro que sí, porque el patrono tiene que pagar todo.
Bueno, pero vamos de nuevo a la lógica. Si hay una suspensión colectiva, y vamos a suponer que tú trabajabas en un supermercado pequeño, un abasto, y el señor portugués tuvo que cerrar el negocio 2 meses porque no podía vender a nadie, no podía abrir el negocio. ¿Te acuerdas que fueron abrieron poco a poco los lugares, por una excepción? Pero vamos a suponer que no es un abasto, vamos a suponer que es una venta de cauchos. Y estuve 60 días sin vender ni un solo caucho. Y el trabajador dice, se acabó la pandemia, pagan indemnizaciones por despido. ¿A usted le parece que eso tiene sentido? No lo tiene. Por eso el retiro justificado, en mi opinión, debe entenderse como que el trabajador se retira y ya no tiene que pagar preaviso, no tiene que hacer nada, pero no le pago indemnización alguna. Ese es mi criterio. Y al final ustedes saben que en la vida uno tiene que tomar criterio. Algo que a los abogados nos cuesta mucho trabajo hacer. A los abogados les gusta decir, bueno, puede ser de esta manera, pero puede ser la otra, o empezamos a cambiar los supuestos. No, la gente tiene que tomar criterio. Tú dales cuáles son los supuestos y dices cuál es tu opinión. Puede haber otras, puede haber opiniones distintas, pero no siempre debe tomar criterio en estas cosas y ese es el mío. Probablemente la doctora Richter tendrá mucho mejor criterio que el mío, porque te digo un poco mi opinión y mi respuesta. Al final están los efectos del contrato de trabajo, que ya lo venimos hablando, qué le ocurre al contrato de trabajo con ocasión de la suspensión. Primero, lo hablamos hace rato, el patrón no se encuentra obligado a pagar salario. ¿Por qué? Pues te lo dice la ley, porque el trabajador tampoco se encuentra obligado a prestar servicio. Y además la ley establece que el trabajador se encuentra amparado por inamovilidad laboral. Es decir, más allá de la inamovilidad laboral especial, que asumo ya que se lo habrán explicado ya en este momento el tema de estabilidad y inamovilidad, ¿verdad? La ley establece en caso de suspensión de la relación laboral hay una inamovilidad, que quiere decir que el trabajador no puede ser despedido, trasladado o desmejorado a su puesto de trabajo sin autorización previa de la Inspectoría de Trabajo. Y al final te dice la ley, obviamente, que el trabajador solamente podrá ser despedido siempre que haya sido declarado con lugar su calificación de despido intentada ante la Inspectoría del Trabajo. Son los efectos básicos de la suspensión. Hay unos supuestos adicionales que trae la ley. Dice, el tiempo que dura la suspensión de la relación de trabajo se debe computar para la antigüedad del trabajador. Y es fácil de entenderlo. Si decíamos que era una línea y alguien estuvo trabajando 4 años y estuvo suspendido 2 meses entre los 4 años, sigue siendo los mismos 4 años. ¿Me explico? La antigüedad es la misma para efectos de beneficios por terminación. Pero si tú partes del principio que durante la suspensión no hay pago de salario, tampoco hay pago de prestaciones ni hay pago de nada. Y hay gente que le gusta decir, no, prestaciones sí. Yo digo, pero ¿cómo puedes pagar prestaciones si no hay pago de salario? Y las prestaciones se pagan con base al salario. Y las utilidades se pagan con base a los meses completos trabajados. Y la hora extra se paga con base en la jornada trabajada. Entonces, si no hay prestación de servicio, en mi opinión, tampoco hay pago de beneficio. Esto está sujeto a discusión. Hay gente que piensa que debe igual pagarse prestaciones sociales en esto, pero yo creo que es la misma gente que piensa que igual hay que pagar salario. Es decir, hay gente que realmente no ha entendido la figura de la suspensión. Si no presto servicio, no hay pago de salario y esas cosas no son. Y eso es lo que preguntamos después. Vamos a rezar un poco esta pregunta. Ahora, ¿qué pasa? El patrón no debe seguir haciendo los aportes a la seguridad social, lo cual es un costo de hacer un negocio en Venezuela, porque manejar un negocio en Venezuela tiene un costo asociado. Y si yo pagaba un porcentaje de la seguridad social con base a tu salario, ustedes no se explicaron eso ya, pero normalmente en la relación laboral, el trabajador le deducen el 4% mensual con un tope de 5 salarios mínimos. ¿Han hablado de esto en el pasado ya? Que si no, lo explico un segundito. Bueno, hay un tema que es el tema 17 del programa, que se llama la seguridad social. Además, está una cátedra que se llama Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, pero rara vez se ve seguridad social acá. Pero vamos a explicárselo muy brevemente. Con ocasión de la prestación del servicio, al patrón le paga el patrón le paga al trabajador el salario y el salario está sujeto a deducciones. ¿Qué tipo de deducción? Entre ellos los aportes a la seguridad social. Todos los patrones están obligados a pagar un 4% de su salario por concepto de seguridad social, con un tope. La ley te habla de 5 salarios mínimos. Vamos a suponer que el salario mínimo esté a $30 al mes. Multiplicamos esto por 5, te da 150, el 4% de 150. Si ganas 300, 500, sigue siendo el 4% de 150, porque es un 4% hasta 5 salarios mínimos. Y el patrono, de acuerdo con el riesgo a que esté sometido, si es una actividad de bajo riesgo, una actividad de mediano riesgo, una actividad de alto riesgo, porque no es lo mismo trabajar cambiando cables eléctricos en Venezuela, asumiendo que hay electricidad, pero no es lo mismo cambiar un cable eléctrico que trabajar en mi oficina sentado en mi escritorio. Entonces, de acuerdo con el riesgo que esté sometido el patrono, los aportes van del 9 al 11%. 9 bajo riesgo, mediano 10 y alto riesgo 11. Entonces, independientemente que no te pago salario, tengo que seguir contribuyendo a la seguridad social, porque es una obligación que está basada en el sistema de solidaridad. Yo tengo un negocio y tengo unos riesgos que asumo. Entre ellos están, si la razón se suspende, igual tengo que seguir haciendo los aportes. Que ya no va a ser el 11% del salario, porque el trabajador no recibe salario, pero el 11% de lo que él normalmente ganaba.
Y eso dice la ley que lo tiene que hacer. Y por supuesto, en el literal A y B, que hablaba de enfermedad ocupacional, el patrono debe pagar el salario entre el trabajador, entre lo que recibe el trabajador de la seguridad social y el salario que pague. Por ejemplo, yo gano $30 al mes y la seguridad social me paga solamente $10. El patrono me debe pagar el otro 2/3, si así lo establece en la legislación respectiva. Y además las convenciones colectivas suelen establecer lo que al principio de clase Raúl decía, que si alguien se enferma igual le van a seguir pagando. Pero lo que le están pagando, de nuevo, no es salario, es una remuneración, un subsidio, una ayuda, un auxilio, una contraprestación, pero no por el trabajo, sino por el hecho de estar de reposo. Al final, la ley dice cuándo te debes reincorporar al trabajo, porque la suspensión dura un tiempo. Y esto de la discapacidad ya lo dije antes. Si el trabajador queda discapacitado para alguna actividad, pues el puesto de trabajo debe ser adecuado para la nueva situación del trabajador. Pues el ejemplo, si yo era repartidor caminando y quedo en silla de ruedas, pues me harán camino para yo poder repartir en silla de ruedas. Bueno, lo puedo seguir haciendo. El reglamento establece lo mismo que hablaba antes, el retiro de los 60 días justificados que establece la ley, pero además te dice qué pase cuando te debes devolver. Básicamente reitera la idea que durante la suspensión de la relación de trabajo, el trabajador y patrono quedan exonerados de las obligaciones recíprocas de prestar el servicio y pago el salario, pero no obstante lo anterior, en caso de que obligaciones de dotación de vivienda o alimentación, debe seguirlo otorgando. Alimentación y vivienda debe seguirse otorgando si el patrono está obligado a ello. Y al final te dice el reglamento cuándo te debes reincorporar. ¿Cuándo te reincorporas? Bueno, si estuviste enfermo, el supuesto A y B, o vamos a los supuestos cada uno, déjenme agarrar mi chuleta de la ley, porque a diferencia de la profesora Richter, yo nunca me he aprendido los artículos de memoria, no tengo su supermentalidad. Entonces vamos a agarrar los supuestos de suspensión con lo que establece la ley. Básicamente, si yo me enfermé, pues al día siguiente que acabó la enfermedad ocupacional o no ocupacional. En el caso literal D, que es el prestar servicio militar o civil, al día siguiente que se acaba el servicio militar o civil. Si es el literal E, que es el conflicto colectivo, al día siguiente que se acaba el conflicto colectivo. Si es el literal H, la licencia para realizar estudios de especialidad, al día siguiente la licencia. Normalmente la huelga, cuando se va a terminar y llega a un acuerdo a las partes, el sindicato suele pedir que le paguen la remuneración dejada de recibir los trabajadores durante la época de la huelga, es algo que suele convenirse. Después te dicen en el caso literal G, al día siguiente también, y el artículo 94 te dice en el caso literal C, básicamente la licencia por permiso de paternidad o maternidad te dan 5 días para que te reincorpores. En caso de que no te puedas ser reincorporado, el reglamento dirá el día que tienes que reincorporar. Y esto es básicamente, y yo con eso dejo de compartir pantalla, pero las la tienen ahí, es lo que establece el régimen de suspensión de la relación laboral bajo la legislación venezolana y el reglamento de la ley del trabajo. Habiendo dicho esto, la doctora me dijo que tenía una hora para explicar esto, y creo que fue una hora exacta la que ocupé. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan hacer muchas preguntas. Y este es el tiempo que se abre para preguntas. Yo no sé si las preguntas se siguen grabando o se deja grabar, profesor Rico, usted me dirá. Siga grabando, porque a veces las preguntas son lo más interesante de este tipo de conversatorio, por decirlo, que si lo queremos. Muchas gracias. Fíjense cómo valora la profesora mi clase, que lo que yo dije no importaba tanto, lo que importa ahora lo que ustedes van a preguntar, no la hagan quedar mal, por favor. Pregunten algo. Aquí hay una pregunta de Felipe Zambrano, no sé si es una pregunta. Cuando el patrono gana de forma extraordinaria, el trabajador en nada se beneficia. Si el patrono pierde, el trabajador tampoco debe afectarle, ya que su relación es estrictamente una relación de dependencia, donde el trabajador vende su tiempo y su habilidad y su responsabilidad es estar disponible y presto a cumplir las actividades que le asigna el patrono, siempre y cuando estas actividades... Ay, me perdí. Sí, ya estoy hablando. Lo que dice Felipe al final, lo que le está explicando es que básicamente el trabajador es ajeno a los riesgos, lo cual es verdad. Cuando uno veía las características típicas de la relación laboral, no solamente hablaba de la subordinación, sino que la legislación clásica laboral venezolana hablaba de la ajenidad, que así como el trabajador es ajeno a los frutos, es decir, lo que yo produzco le pertenece al patrono, también era ajeno a los riesgos. Y eso es así. Es un cónyuge muy singular. Es como cuando te vas a casar con alguien y tú dices te acompaño en la salud, en la riqueza, pero no tomas la parte mala. Pero es que acá esto no es que quien gana el beneficio y quien no lo gana. Tenemos que olvidarnos un poquito de ese antagonismo entre patrono y trabajadores. De hecho, los patronos y trabajadores suelen trabajar en sociedad. Además quiero que sepan que yo que he trabajado
Yo soy entre muchas de las cosas extrañas que tengo, yo me dedico en mi práctica privada al derecho laboral de los empresarios, eso es lo que yo me dedico. Y yo normalmente lo que veo son patronos buenos que se ocupan de su gente, que le pagan su beneficio, que los forman para que estén súper bien preparados, porque además llegan a la conclusión que es mejor tener un trabajador muy eficiente, muy preparado como uno, a uno poco preparado, muy eficiente. Pero la razón de pagar el salario no es porque sea ajeno o no, tiene que ver con la naturaleza y la base de lo que estábamos hablando. Si este es un contrato bilateral que te pago por trabajar, cuando no trabajas no hay pago. ¿Me explico? No tiene nada que ver con si alguien gana muchos beneficios o gana poco. De hecho, el derecho laboral eso tampoco le importa mucho. Ustedes probablemente habrán visto cuando vieron el tema de salario y el tema particularmente el tema de subordinación, ustedes vieron la sentencia de FENAPRODO en su momento, ¿la vieron? Esa sentencia de FENAPRODO que se ve todos los años, llegó a una conclusión sumamente extraña, que le parece a la sala que la ejecutiva ganaba mucho dinero. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema que gana mucho dinero? El problema real es que la gente gane poco, ese es el problema, no que la gente gane mucho. De hecho, ustedes habrán visto que hay beisbolistas profesionales venezolanos que ganan un montón de dinero y son trabajadores del Major League Baseball. Ustedes ven futbolistas que ganan muchísimo dinero y trabajan para la FIFA o trabajan para un partido, para un equipo de fútbol en particular. Y son trabajadores. Hay ejecutivos de compañías que ganan bonos anuales de 200 y 300 millones de dólares y son trabajadores. El problema no es que la gente gane mucho. El problema es si hay prestación de servicio y hay contraprestación por el pago del salario. Entonces vamos a olvidarnos un poco esa idea de que el patrón no es el malo, porque la verdad es que la libre empresa y los buenos trabajadores que se sientan más bien tratados hacen que las empresas y los países progresen. Entonces veámoslo desde ese punto de vista. ¿Eso quiere decir que no hay patrones malos? Claro que hay patrones malos. Y la pregunta es, ¿puede haber trabajadores malos? También. Entonces lo que tenemos que decir es que pensemos en una situación ideal y pensemos en el abstracto como si estudian derecho del trabajo. Estemos en teoría que si no hay prestación, no hay pago de salario. Eso es lo que les quería transmitir el día de hoy. Lo interesante también es todo lo que produjo el decreto que dictó el Ejecutivo al inicio de la pandemia, en la cual suspendió la relación de trabajo, más allá de la regulación que estaba establecida en el propio decreto, ley, porque el propio decreto, como tú lo explicabas, cuando hay caso fortuito o fuerza mayor, pone un lapso determinado y un procedimiento ante un órgano administrativo. Esto no fue así. El decreto de suspensión de la relación de trabajo fue general, sin término, sin lapso y sin sometimiento a ningún tipo de órgano administrativo. Ni de Y control, muchos ni de pensaron, control constitucional. ni control constitucional, muchos pensaron que estábamos frente a lo que en teoría se denomina hecho del príncipe. Y ocurrió justamente la dificultad de saber cómo encajábamos esta suspensión de la relación de trabajo, si se alejaba de los principios establecidos en la legislación. Suspensión de la relación de trabajo que duró de manera, excepto para los servicios esenciales, por más de 6 meses. Y después apareció que podías trabajar una semana, sí, pero no toda la semana, unos días sí, pero no todo el día, excepto para los sectores que estaban autorizados por el propio decreto. Y de repente, Y de hecho, sin derogar el decreto, parece que todos pudimos volver a trabajar. Pero ¿qué pasó con ese periodo? además me contaste algo. Yo tuve que revisar eso con atención. Y desde abril del año pasado, más nunca hubo decreto de suspensión. Seguíamos guardados en casa y podemos salir 7 por 7, esa cosa que empezó a hacerse, que tuvo cierto éxito desde el punto de vista epidemiológico, pero realmente no había basamento legal para que la gente anunciara esta semana sí, esta semana no había nada que le diera un sustento legal a esto, porque las formas dejaron de tener importancia en nuestro país, desafortunadamente. Alguien habla por televisión o da mensaje por Twitter y esa es la noticia, eso es el decreto, pero ustedes saben que eso no es así. La pregunta es, independientemente que hubiera decreto, si hubo una pandemia, ¿encaja una causal de suspensión? Como decía mi padre, que era español, encaja de cajón. Está ahí en la causal de caso de fuerza mayor que impide la prestación del servicio. Lo demás es otra cosa. Ahora, ¿debo yo pagar el salario? La pregunta es, ¿por qué si no me está prestando el servicio? Y además, si pagara algo, asumiendo que lo pagara, pues sería de nuevo un subsidio, una gratificación, un auxilio, pero salario no es. Porque si no prestaron el servicio, no hay pago de salario. Profe, Yo, Raúl, de nuevo. Raúl, Recuerdo que en esa ocasión
Bueno, las muchachas de servicio dejaron de venir a la casa y uno con mucho esfuerzo siguió mandándole algo, pero llegó un momento que ya no pudimos mandarle más. Pero no era porque estaba prestando el servicio, era un subsidio, una ayuda, era saber que esa persona también estaba pasando por lo mismo de uno, pero no era un sueldo. Y piensa además que más allá de ser un trabajador residencial, como lo llaman ahora, tú sabes que a la gente le gusta poner nombres elegantes a las situaciones, le pasaba como el resto de los trabajadores. Los profesores universitarios no pudimos ir a la universidad a dar clases, eso es una realidad, y de hecho no podemos ir todavía, es un tema muy complicado. Me refiero a los de la central, a nuestra primera casa de estudio. Pero si a mí me pagan algo, lo que me están pagando es un subsidio. Lo que le estaba dando a la señorita o la señora de tu casa, o al señor, o a lo mejor era como cualquier otra persona, puede haber sido no solamente la muchacha, puede haber sido el chofer, puede haber sido el mayordomo, el que cambia ventanas, en fin, todo el que limpia los vidrios, todas las cosas, lo que le estabas mandando no era salario, era una ayuda. Porque tú decías, si yo lo estoy pasando mal, esa es la tía que está pasando peor. Ese es un tema de solidaridad importante que uno debe tener siempre. Pero se escapa un poco el tema que estamos hablando, porque el tema que estamos hablando es muy básico y es realmente como la ABC de esto. Como hay prestación, te pago. O a veces te pago porque trabajaste lo suficiente, por ejemplo, lunes a viernes para pagarte sábado y domingo. O trabajaste el año para que tomes las vacaciones anuales. Pero salvo eso, cualquier pago que se haga no tiene naturaleza salarial. En este momento puede haber un caso interesante, ya no de laboratorio, en torno a la suspensión de la relación de trabajo por detención judicial. Un trabajador lo acusaron sin ninguna prueba de haber asesinado a un compañero de trabajo. Él nunca quiso asumir la confesión de los hechos, la admisión de los hechos, que es el término que se usa. Pasó 10 años sin juicio, preso. Finalmente le hicieron el juicio y salió libre. No había nada en el expediente. Y durante todo este periodo, la empresa no lo podía despedir porque decía que estaba en suspensión por una de las razones previstas en el propio decreto. Pero no había forma. ¿Cómo tú justificas una suspensión de una relación de trabajo por 11 años? Es un temazo, porque además esto todo tiene que tener un límite al final. Tú sabes, en materia de enfermedad solo ocupacional hay un lapso de un año. Pero ¿qué pasa si la persona se fue a estudiar 5? O la persona estuvo presa 12 años y no hubo sentencia condenatoria. Tiene que La seguir persona durante... tuvo 11 años, más allá de las indemnizaciones que merece, por haber estado 11 años presa, sin haber juicio, más Pero allá, yo me durante todo ese imagino... periodo que pasa con su relación de trabajo, porque el hecho que ocasiona la detención ocurre dentro de la empresa y es una asamblea sindical para elegir la comisión electoral. Y es dentro de la jornada de trabajo. Claro, Jackie, pero yo te diría que obviamente quien debe indemnizarnos es el Estado por haber puesto preso a Por alguien 11 supuesto. años sin haber pagado una remuneración, no el trabajador. Pero hay un comentario que me pusieron acá en el chat que me parece interesante para comentar y lo voy a responder con el respeto que estoy seguro que la persona me lo quiso escribir. Dice, los empresarios en sus relaciones contractuales deben pagar alquileres o costos fijos. Al ocurrir una pandemia o en su momento al ocurrir el paro petrolero, igual esos empresarios debieron pagar sus alquileres. Hubiesen abierto, por cierto, el tema de los alquileres, como ustedes saben, hubo suspensión de pago de alquiler en caso de la pandemia, un decreto específico hablaba sobre eso en particular, solamente para que me escribió esto. Pero luego continúa diciendo, o la fábrica, y si no lo hubieran abierto, los contratos se cumplen de acuerdo a lo que pactaron. Bueno, de nuevo, en materia en el COVID hubo suspensión de pago de alquileres, hubo suspensión de pago de todo por una situación colectiva general. Pero hay otro comentario que hace la primera persona que hizo la pregunta, el mismo Felipe, que gracias Felipe por compartir tu clase, dice, profesor, no es adecuado que usted sea creativo. Esto es algo muy interesante, eso me recuerda lo que me decía mi madre, que el problema es que no es que yo era mentiroso, sino que era muy creativo. Pero después dice, profesor, su argumento se contradice y es claramente pro patrono. Si el trabajador cumple, el patrono debe cumplir. Claro, yo dije eso al principio, si el trabajador presta servicio, me pagan el salario. Si el trabajador no presta servicio, no hay pago de salario. Y la verdad, yo les quiero contar algo y agradezco mucho a Felipe por su comentario. Nuestra disciplina es una disciplina peculiar. Yo la daba, creo que la primera clase que tuve con ustedes. Es una disciplina que está inusitadamente preocupada del prestador de servicio más que del objeto de la relación.
Le interesa mucho cómo es el trabajador, le interesa mucho protegerlo, le interesa mucho que las normas se adapten a sus necesidades, a proteger a una persona que está definitivamente en una situación de desequilibrio. El patrón es el que fija la jornada de trabajo, el patrón es el que dice cuánto va a ganar. Todo debería ser en principio consensual, pero en la práctica sabemos que no es así. Si uno va a trabajar, no se adapta al salario que pagan en esa empresa. Pero la empresa tiene muchas obligaciones de prevención, muchas obligaciones de hacer, muchas obligaciones de dar, de cuidar a la persona, del trabajador, de respetarlo, etcétera. Pero la relación laboral sigue siendo la misma. Es decir, si el patrón no cumple, el trabajador está capacitado del organismo jurisdiccional correspondiente, puede ser tribunales, puede ser inspectoría, para obligar al patrón a cumplir. Pero lo que estamos hablando acá es un tema distinto. Lo que estamos hablando acá es que el trabajador no presta servicio. Y al ser un contrato bilateral, no hay pago de salario. Pero además quiero contarles algo. Y yo agradezco el adjetivo de creativo en el comentario. Yo quiero que todos ustedes sean muy creativos. Yo quiero que ustedes, todo lo que escuchen, lo duden. Esa es parte de la Escuela de Derecho. El artículo 1 de la Ley de Universidades dice que las aulas universitarias es un recinto, no lo dice, pero lo agrego yo, sagrado, donde profesores y estudiantes estamos constantemente en búsqueda de la verdad. Y honestamente, la verdad, yo estoy muy lejos de tenerla en ningún caso, pero simplemente estoy explicando los argumentos de la forma que yo lo veo. ¿Puedo verlo equivocado? Bueno, con muchísimas cosas, entre muchas otras cualidades, yo soy daltónico. Yo veo los colores distintos como lo ven los demás, lo cual no me hace ni mejor ni peor, simplemente me hace con una condición. Y la condición significa que seas creativo. Yo estoy diciendo que la ley dice que si tú no prestas el servicio, tú no tienes que pagar el salario. Eso lo dice la ley, no ni siquiera yo, eso lo dice la ley. Pero tiene sentido que lo diga, porque eso es la naturaleza propia del contrato laboral. Ahora, si tú quieres que sea distinto, crea un argumento y hazlo distinto. De hecho, a los abogados generalmente nos contratan para que hagamos los casos, para que digamos cómo tienen que ser las cosas. Hay un refrán, hay un cuento muy antiguo que se habla en la comunidad hebrea, que cuando bajó Moisés del monte Sinaí con los 10 mandamientos y empezaron a leer uno por uno, los sabios que estaban de la tribu dijeron, bueno, esperamos a ver qué dicen los abogados y la jurisprudencia. Es decir, quién es la mujer del prójimo, quién es el padre y madre que debe honrar y respetar. Hay muchas cosas que están ahí, el derecho de mérito imbuido de moral, pero los abogados, nuestro trabajo es ser creativos. Y yo les invito siempre, no en mi clase, en todas, ustedes, se hace un examen, ustedes deben responder primero lo que dice la ley. Si conocen algo de la doctrina, pueden decir lo que dice la doctrina. Si conocen algo de la jurisprudencia, pueden decir lo que dice la jurisprudencia. Y sobre todo, aquellos estudiantes que corren la milla adicional y dicen su opinión, siempre es bienvenida. ¿La opinión tiene que coincidir con el profesor? Para nada. La opinión puede ser muy distinta a la que tiene el profesor, pero la opinión es estupendamente bien fundamentada y la gente te saca la mejor nota que puede sacar, porque es un estudiante creativo. Pero acá no hay que crear demasiado. Acá les estoy explicando un poco lo que dice la ley. Y la ley dice que si no prestas el servicio, no pago salario, pero la relación se mantiene. Y eso al final es lo que quiere decir la ley. ¿Debes pagar alquileres? No necesariamente. Y de nuevo, yo los invito, por favor, a que no piensen que todos los patronos son malos, porque no, algunos son buenos, aunque parezcan que no lo crean. Y no piensen que todos, vamos, yo imagino que todos los que están acá o han trabajado o quieren trabajar en un momento en su vida. Entonces no pienses que vas a trabajar para el lado oscuro, piensa que vas a trabajar para el lado brillante y vas a hacer la compañía relucir y vas a ser un trabajador estrella que va a ganar todos los premios y vas a empezar del puesto más bajo al puesto más alto con base a tu creatividad. Pero no pienses que estás trabajando con el enemigo, porque no lo es. El patrón no quiere trabajadores muy inteligentes, muy preparados, muy productivos, que le hagan ganar más dinero a él y también debería él pensar pagarle más dinero a sus trabajadores. Esa es la fórmula. Y esa es la fórmula en que la sociedad se mide y se mueve. ¿Alguien quería comentar algo más? Y no sé quién es Felipe, no sé si puso la cámara o no, pero agradezco mucho su comentario. Felipe argumenta, perdón. Me refiero al retiro justificado. La ley de la jurisprudencia se refiere a un solo tipo de retiro con unas consecuencias definidas. Hay dos tipos de retiro, justificado y otro injustificado. Gracias, Felipe, por aclararlo, pero no tiene imagen, pero nos está ayudando acá en el chat. Yo no dejo de dudar, o sea, no dudo para nada, que la ley dice que el trabajo se puede retirar justificadamente. La pregunta es, ¿por qué el patrono debe pagar indemnizaciones por despido a alguien que él no despidió? O sea, imagínense ustedes que yo tenía un restaurancito y no pensemos en el gran empresario, que a Felipe no parece gustarle tanto, pero no importa, pensemos en un empresario pequeño. Pensemos en alguien que tenía un puestico de pescado en la playa. Y llegó el deslave y se llevó el restaurante. Y no pudieron volverlo a montar porque eso estaba intransitable.
A los 60 días el trabajador dice, y ahora me pagan indemnización de despido porque me estoy retirado justificadamente. Yo la verdad, Felipe, que probablemente hay muchas sentencias, como tú dices ahí, que dice que hay que pagar indemnizaciones por despidos en ese caso, pero en mi opinión no tiene ningún sentido, porque el trabajador no recibió, no pudo prestar servicios, pero el patrón perdió el negocio entero. Y no sé por qué te hace pensar a ti que todos los empresarios son ricos. Quizás era una microempresa que tenía su puestico de pescado que desapareció. Él sufrió también junto con todos los demás. Entonces no veamos esto del lado bueno o del lado malo. Veámonos tratar de verlo del lado objetivo. Y yo cuando digo que se puede retirar justificadamente, yo lo que creo que se debe entender es que no se considera un retiro injustificado. Eso es lo que yo creo. Pero si ustedes tienen la libertad de pensar que además el patrono que perdió su negocio tiene que pagar indemnizaciones por despido, pues peleenlo, búsquenlo y bueno, y vean si realmente es ejecutable, porque este pobre señor que desapareció su negocio en la playa, no sé ni siquiera que le va a pagar nada a nadie, pero es un problema diferente. Pero muchas gracias, ¿no, Felipe, por el comentario? Te lo agradezco mucho, de verdad. No, pero además creo que lo central ahí es qué se entiende por retiro justificado. El retiro justificado está asociado a conductas inapropiadas, a conductas, a actos que efectúa el empleador, a conductas que no llegan al despido injustificado, no llega a romper la relación, pero hay una actividad del empleador para desmejorar los derechos del trabajador. Entonces, hay una acción intencional del empleador de disminuir las condiciones de trabajo o modificarla, a poner al trabajador en una situación de desventaja. En ese caso, por ejemplo, una disminución de salario, un traslado. En el caso específico que estamos hablando, un caso fruto de fuerza mayor y el negocio desapareció. ¿Tú piensas No, que el pero te patrón no digo, debería exacto, pagar? exacto. Es decir, si tú, lo que uno nunca debe olvidar es la intencionalidad de la norma. Y la norma del retiro justificado parte del supuesto de una acción de la contraparte para desmejorar tus condiciones de trabajo. Hay una acción del empleador. En este caso de suspensión de relación de trabajo, no hay ninguna acción del empleador, porque el empleador no, la persona no está prestando servicio, no hay una interacción y el empleador no está recibiendo, no está ejerciendo sus potestades de dirección. Entonces, en ese caso, es plausible pensar una salida como la que está pensando el profesor. La otra salida es aplicar la norma sin razón. Retiro justificado da derecho a indemnización independiente de las razones por las cuales se haya dado ese retiro justificado. Y además eso es lo bonito del derecho, por eso yo le agradecía a Felipe su intervención, porque cada quien puede dar su interpretación de lo que estamos conversando. Hay una cosa lo que dice la norma y yo lo que trato de darle sentido a la norma, porque la norma al final tiene que ser con sentido. Pero además, ustedes habrán estudiado cuando vieron el artículo 4 del Código Civil, que la ley debe de entenderse como el significado propio de sus palabras y la intención del legislador. Pero es que la intención del legislador no puede quedar fuera acá. Y la tópica jurídica tiene que ser algo, porque vamos a suponer que nuestro amigo Felipe se convierte en un operador jurídico. Felipe se convierte en un juez. Felipe es el juez de un parque. Vamos a hablar del Parque del Este, la entrada del Parque del Este. Y yo quiero entrar al parque y el Parque del Este dice que no se permiten animales en la entrada del parque. La pregunta es, ¿Felipe me dejaría entrar? Felipe es el momento que diría, sí, profesor, porque usted, no, profesor, porque usted es un animal. Eso a mí no me importaría, porque tiene razón, yo pertenezco al reino animal. A veces puedo pertenecer al reino vegetal o al reino mineral, dependiendo con quién hable. Pero normalmente soy del reino animal. Pero a nadie se le ocurre pensar que el dueño del parque no deja entrar a las personas, porque las personas pertenecen al género humano. Pero vamos a pensar, ponemos otro ejemplo, que yo voy con un león. Evidentemente no me deja entrar porque un león es un animal peligroso. Pero vamos a suponer que yo voy y una mosca me acompaña. Y la persona dice no puedes entrar porque vas con una mosca. O vamos a suponer que yo voy con cara de perro. Hay muchas cosas que tenemos que interpretar. Y Felipe insiste que son falacias que estamos utilizando. Y yo lo que le quiero decir a Felipe, con el respeto que él me escribe, que yo lo que le quiero dar es que se abra la interpretación, que vea que hay posiciones distintas a la de él. Y al final yo podré morirme algún día y Felipe tener razón. La verdad que les puedo decir que esas no son las cosas que me quitarán el sueño el día de hoy. Solamente los invito a pensar y a interpretar. Y sería buenísimo ya que un día tengamos una clase sobre tópica jurídica, explicamos el método de interpretación. Yo los invito a que lean Aristóteles, yo les invito a que lean a Perelman,
Y probablemente ustedes pensarán que Perelman era un filósofo falaz y pensaban que Aristóteles pues no tenía razón en nada de lo que decía. Pero todos nos ayudaban y nos obligaban a pensar. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes, pero eso ya es motivo de otra clase. No sé ya que si ellos algo tienen más clases ellos tienen 2 clases de interpretación del profesor Héctor Jaime. Qué maravilla, además de tan buen profesor. Entonces, y además que dice que además bastante le enseñó el profesor Levi Serpa. Yo también soy alumno de Serpa, de hecho soy alumno directo, más quiero que lo sepa, porque me firmó el título de abogado, me puso medallas y era de sus alumnos preferidos, pero claro, yo era la mejor persona en esa época. En cualquier caso, Felipe, te agradezco mucho todos tus comentarios. ¿Alguien más tiene un otro comentario, otra pregunta? Bueno, muchas gracias, profesor. La verdad Muchas de las gracias. cosas, esta fue una de las mejores clases porque usted logró lo que yo nunca logro, las cámaras puestas y que participen. Tuve que inventarme hasta mapas conceptuales, mapas mentales, a ver si lograba que los estudiantes participaran, porque No, todo lo contrario, yo quería pasé casi 6 meses hablando a fotografías. Mira, yo de verdad que te agradezco muchísimo la oportunidad. Yo sueño como que vuelvan las clases presenciales. Yo tuve un tema de salud que me tuvo separado este año de las clases, por eso no pude dar clases este año. Fue un tema de salud delicado, pero afortunadamente todo salió bien. Bueno, quizás mal para Felipe, porque yo continúo vivo, pero lo que les quiero decir con todo esto es que es bueno que en clase debatamos, hagamos un debate de ideas. ¿Sabes? No pensamos que alguien es bueno o alguien es malo. Vamos a debatir argumentos, vamos a debatir ideas, porque eso es lo que es bonito del derecho. De nuevo, recuerden el artículo 1 de la ley de universidades. Nadie acá tiene la verdad. Yo les di mi interpretación, que es tan buena o peor que cualquiera de ustedes, no importa. Lo que les quería dar mi visión sobre el tema y desearles muchísima suerte. Para mí ha sido un verdadero gusto estar acá. Te agradezco mucho la invitación, Jackie, cuando quieras. Espero no haberlos aburrido demasiado. Espero que hayan encontrado algo interesante en lo que hablamos el día de hoy. Y cuando me quieran volver a invitar, siempre vendré con gusto. Muchas gracias. Claro que te vamos a volver a invitar, claro que te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias y hablamos pronto. Nos hablamos vemos siempre. pronto. Hasta luego.